He visto algo hoy que nunca debí haber visto. Mi propio hijo Ricardo, el hombre que crié con tanto amor, hurgando en mis documentos como un ladrón en mi propia casa. Y lo peor es que él no sabe que lo vi. No sabe que la cámara de seguridad que mandé a reparar ya funciona perfectamente. Todo comenzó hace 3 días cuando llamé al técnico para arreglar el sistema de vigilancia. Había estado roto por semanas y me sentía vulnerable. Una mujer de 68 años viviendo sola después de que Ricardo y su esposa, Angélica, insistieran en mudarse conmigo para cuidarme mejor. ¡Qué ironía tan amarga! Se me olvidó por completo mencionarles que había contratado a alguien para la reparación. Estaba tan acostumbrada a que ellos controlaran cada aspecto de mi vida que simplemente se me escapó. Pero gracias a Dios que lo hizo, porque de lo contrario habría descubierto la verdad demasiado tarde. Esta mañana, después de que Ricardo supuestamente se fue a una entrevista de trabajo y Angélica al mercado, decidí revisar si las cámaras funcionaban en mi teléfono. La aplicación que el técnico había instalado me permitía ver toda la casa en tiempo real. Al principio pensé en probarla más tarde, pero algo me urgió a hacerlo de inmediato. Toqué la pantalla y ahí estaban, imágenes nítidas de mi sala. El corazón se me detuvo. Ricardo y Angélica no se habían ido a ninguna parte. Estaban justo ahí, en mi sala, con todos mis documentos esparcidos sobre la mesa de centro como si fuera su oficina personal. Ricardo sostenía mi carpeta de papeles importantes, la que siempre guardaba con llave en el escritorio de mi habitación. Angélica sostenía papeles, examinándolos uno por uno a la luz de la ventana. Se movían con la familiaridad de personas que ya habían hecho esto antes. ¿Dónde está la escritura original? Oí la voz de Angélica a través del audio de la cámara. Su tono era frío, calculador. Alberto nos dijo que necesita específicamente el documento original para que la falsificación sea creíble. Alberto. Ese nombre me heló la sangre. Era un abogado que Ricardo había conocido en algún bar, un tipo de aspecto turbio que siempre me había dado una mala espina. Ahora entendía por qué. «Tiene que estar aquí», respondió Ricardo, su voz pesada de frustración. «Mamá es tan meticulosa con estas cosas. Lo guarda todo meticulosamente organizado». Esa palabra salió de sus labios como si fuera una maldición. El mismo orden y cuidado por los que siempre me había elogiado. Ahora lo estaba usando en mi contra. Angélica se acercó a la ventana sosteniendo un documento contra la luz. «Mira esto, Ricardo. Dice que la casa vale más de 500.000 pesos, según el último avalúo». Alberto tenía razón. Vale la pena todo este esfuerzo. La casa que compré con el sudor de 30 años de trabajo como enfermera. La casa donde crié a Ricardo después de que su padre biológico nos abandonara cuando él tenía solo 5 años. La casa que planeaba dejarle como herencia, no como un premio para que la robara mientras yo aún estuviera viva. Una vez que tengamos la escritura a nuestro nombre, continuó Angélica, podemos vender y mudarla a algo más pequeño. Un apartamento de una recámara será suficiente para sus últimos años. Sus últimos años. Hablaban de mí como si ya estuviera muerta, como si fuera solo un obstáculo que debía ser removido en su camino hacia la prosperidad. Ricardo caminó hacia mi habitación. Lo vi a través de otra cámara mientras abría cajón tras cajón, buscando desesperadamente. Tiene que tener una caja de seguridad o algo. Siempre fue tan paranoica con los documentos importantes. Paranoica. Otra palabra que una vez significó protección, ahora convertida en un defecto. Volvió a la sala con las manos vacías y el rostro enrojecido por la frustración. Angélica estaba esperando con los brazos cruzados, claramente molesta por el retraso. Alberto nos dio hasta el viernes para conseguir la escritura original. Le dijo, «Sin ella, no puede hacer el trabajo. Y sin el trabajo seguiremos viviendo de las migajas que tu madre nos da». ¿Migajas? Llamaba migajas a los $7.000 al mes que les daba para sus gastos personales. Dinero que sacaba de mi modesta pensión para mantener la paz en la casa. Dinero que al parecer no era suficiente para su ambición. «La presionaremos más», dijo Ricardo,
dejándose caer en mi sillón favorito. Le diremos que son papeles de seguro médico, algo urgente que necesita firmar. Ha estado tan confundida últimamente que ni siquiera leerá lo que está firmando. Confundida. Era cierto que a veces me tardaba más en recordar nombres o fechas, algo completamente normal a mi edad. Pero ellos habían estado cultivando esa narrativa, haciéndome dudar de mi propia claridad mental cada vez que cuestionaba sus decisiones. «¿Qué pasa si sospecha?», preguntó Angélica. Ricardo se encogió de hombros con una indiferencia que me rompió el corazón. «¿Qué va a hacer? ¿Llamar a la policía a su propio hijo? Además, una vez que firmemos los papeles con Alberto, será demasiado tarde para revertir el proceso». Angélica sonrió por primera vez en toda la conversación. Era una sonrisa cruel y satisfecha. «Perfecto. Entonces mañana le llevaremos los documentos falsos de Alberto y le diremos que son para actualizar su testamento. Firmará sin hacer preguntas». Se levantaron para guardar mis documentos, pero no como los habían encontrado. Los apilaron sin cuidado, sin el orden que yo siempre mantenía. Era como si ni siquiera estuvieran tratando de esconder que habían estado husmeando. Antes de salir de la habitación, Ricardo se detuvo y miró directamente a donde estaba instalada la cámara. Por un momento, pensé que me había descubierto, que sabía que los estaba mirando, pero solo se quedó ahí pensativo. «Ojalá no tuviéramos que hacer esto», murmuró más para sí mismo que para Angélica. «¿Te estás echando para atrás?», preguntó ella, su tono una mezcla de sorpresa y molestia. «No, pero...». Ricardo suspiró profundamente. «Es mi mamá, Angélica. La mujer que me crió sola, que trabajó doble turno para darme todo lo que necesitaba». Por un momento, una microscópica chispa de esperanza se encendió en mi pecho. Tal vez quedaba algo del niño que solía abrazarme cuando tenía pesadillas. Tal vez aún había salvación para nosotros. Pero Angélica se acercó a él y le puso una mano en el hombro. «Ricardo, cariño, piensa en nuestro futuro. Piensa en los hijos que queremos tener. ¿Vamos a depender de una anciana que se vuelve más senil cada día? Esta casa es nuestra oportunidad de ser independientes, de construir algo propio». Y así, con esas palabras venenosas, el último vestigio de mi buen hijo desapareció. Vi su expresión endurecerse de nuevo mientras la codicia se apoderaba una vez más de sus facciones. «Tienes razón», dijo finalmente. «Es hora de pensar en nosotros». Salieron de la habitación y yo me quedé ahí, sentada en la cocina mirando la pantalla de mi teléfono como si fuera una película de terror. Pero no era ficción. Era mi vida real desmoronándose ante mis ojos. Durante 35 años, había construido a ese hombre. Lo alimenté, lo vestí, lo eduqué, lo consolé en sus fracasos y celebré sus triunfos. Trabajé hasta el agotamiento para pagarle la universidad. Renuncié a reconstruir mi propia vida amorosa para centrarme en él. Y ahora mi mayor creación se había convertido en mi mayor traición. Pero había algo que Ricardo y Angélica no sabían. Algo que los convertiría de cazadores a presas sin que siquiera se dieran cuenta. Tenía todas sus conversaciones grabadas. Tenía la evidencia de su conspiración criminal. Y por primera vez en meses, tenía el poder de asistir que te iniciaste a mi propia destino. La guerra acababa de comenzar, y ellos ni siquiera sabían que ya habían perdido. Durante los siguientes 3 días, viví una doble vida que nunca imaginé posible. Por un lado, era la misma anciana de siempre, la madre amorosa que preparaba el desayuno, preguntaba por sus planes y sonreía cuando Ricardo me besaba la frente antes de irse. Por otro lado, era una detective encubierta en mi propia casa, documentando cada movimiento, cada conversación, cada pieza de evidencia de la mayor traición de mi vida. La tecnología se había convertido en mi aliada secreta. La aplicación que el técnico instaló en mi teléfono me daba acceso a las cámaras las 24 horas del día. Podía ver la sala, la cocina, el pasillo principal, incluso parte de la habitación que Ricardo y Angélica habían hecho su santuario privado. El martes por la mañana, los vi planeando sus siguientes pasos.
Angélica estaba sentada en mi sillón con su laptop abierta y varios papeles esparcidos a su alrededor. Ricardo caminaba de un lado a otro, claramente nervioso. Alberto dice que tiene los documentos listos, le informó Angélica leyendo algo en la pantalla. Pero necesita que le llevemos la escritura original para hacer las comparaciones de firma finales. ¿Y si mamá se da cuenta de que falta?, preguntó Ricardo mordiéndose las uñas, un hábito que tenía desde niño y que yo siempre había intentado corregir. Angélica levantó la vista con esa sonrisa fría que estaba conociendo demasiado bien. «Ricardo, tu madre tiene 68 años. No ha mirado esos documentos en meses. Además, podemos pedirla prestada por unas horas y devolverla antes de que siquiera se dé cuenta». Pedirla prestada. Hablaban de robar la escritura de mi casa como si fuera un libro de la biblioteca. Pero, ¿qué pasa si...? Ricardo se detuvo a mitad de la frase y miró hacia la cocina, donde supuestamente yo estaba preparando el almuerzo. «¿Qué pasa si qué?», insistió Angélica. «¿Y si sospecha? He notado que últimamente está más atenta, como si nos estuviera vigilando». El corazón se me aceleró. ¿Había sido tan obvia? ¿Me habían descubierto? Angélica se rió con desdén. «Ricardo, por favor. Tu madre se pasa la mayor parte del día viendo sus telenovelas y hablando sola. Si fuera tan atenta, se habría dado cuenta de que has estado mintiendo sobre buscar trabajo durante 2 semanas. 2 semanas. Así que ni siquiera había estado buscando trabajo como me había dicho. Todo era parte de su acto para mantenerme tranquila mientras ejecutaban su plan». «Tienes razón», admitió Ricardo, aunque su voz aún sonaba insegura. «Es solo que... no sé... siento que me está juzgando todo el tiempo». «Esa es tu culpa», le espetó Angélica con frialdad. «¿Todavía ves a esa mujer como tu madre santa en lugar de verla por lo que realmente es? Un obstáculo para nuestro futuro. Un obstáculo». La palabra resonó en mi cabeza como una campana fúnebre. Para la mujer que mi hijo había elegido como su compañera de vida, yo no era una persona. Era simplemente algo que debía ser removido de su camino. Además, continuó Angélica cerrando la laptop con un golpe, una vez que tengamos la casa podemos buscarle una casa de retiro decente. Algo asequible pero cómodo. Con los 500.000 de la venta podemos invertir en nuestro propio negocio. Y aún nos sobraría mucho para cuidarla como se debe. Casa de retiro. La frase me golpeó como un martillo en el pecho. Querían vender mi casa y encerrarme en una institución con el dinero de mi propia propiedad. La crueldad de su plan era tan refinada que casi parecía profesional. Ricardo se sentó a su lado y por primera vez en días pareció relajarse. ¿De verdad crees que funcionará? Alberto lo ha hecho antes, respondió Angélica, acariciando su cabello como si fuera un niño pequeño. Dice que tiene un contacto en el registro público que puede agilizar la transferencia de propiedad. La casa estará a nuestro nombre en 2 semanas. A lo sumo, 2 semanas. Tenían todo programado con precisión militar. ¿Y el dinero?, preguntó Ricardo. Alberto cobra $25,000 por todo el proceso. Es caro, pero piénsalo. Estamos hablando de una ganancia neta de más de 100.000. Es una inversión que vale la pena. $25,000. El precio que le habían puesto a mi confianza, a mi hogar, a mi dignidad como madre. Durante el resto del día, actué con una normalidad sobrehumana. Cociné sus comidas favoritas. Les pregunté por sus planes. Incluso les ofrecí dinero extra para ir al cine. Cada sonrisa que forcé en mis labios me dolía físicamente. Pero necesitaba tiempo para procesar lo que había descubierto y planear mi siguiente movimiento. Esa noche, cuando finalmente se fueron a la cama, me senté en la cocina con una taza de té y mi teléfono. Revisé todas las grabaciones del día, tomando notas mentales de cada detalle importante. Tenía conversaciones completas donde confesaban su plan criminal. Tenía fechas, nombres, cantidades específicas. Tenía suficiente evidencia para destruir sus vidas si quería, pero algo me impidió llamar a la policía de inmediato. Tal vez era la última pizca de esperanza de que Ricardo entrara en razón. Tal vez era mi necesidad de entender completamente hasta dónde estaban dispuestos a llegar. O tal vez, en el fondo de mi corazón, necesitaba una confrontación directa antes de tomar una acción irreversible.
El miércoles amaneció con una lluvia ligera que golpeaba contra las ventanas como lágrimas del cielo. Ricardo y Angélica desayunaron en silencio, intercambiando miradas cómplices que yo fingí no notar. Había una tensión diferente en el aire, como si algo importante estuviera a punto de suceder. «Mamá», dijo Ricardo después de terminar su café, «necesitamos hablar contigo sobre algo importante». Aquí estaba, el momento para el que se habían estado preparando. «Claro, mi amor», respondí, sentándome frente a ellos en la mesa del comedor. «¿De qué se trata?». Angélica se aclaró la garganta y colocó una carpeta que no reconocí sobre la mesa. «Marisol, hemos estado pensando en tu futuro, en tu seguridad financiera». «¿Mi seguridad financiera?», pregunté, genuinamente confundida por la dirección de la conversación. «Sí», intervino Ricardo, tomando mi mano con esa falsa ternura que ahora me enfermaba. «Hemos estado investigando sobre testamentos, seguros médicos, ese tipo de cosas importantes que toda persona de tu edad debería tener en orden». Angélica abrió la carpeta y sacó varios documentos que parecían oficiales. «Un abogado amigo de Ricardo nos ayudó a preparar algunos papeles para actualizar toda tu documentación legal. Son formularios estándar, nada complicado. Alberto, tenía que ser él quien había preparado esos documentos fraudulentos». «¿Qué tipo de documentos?», pregunté, fingiendo la ingenuidad que esperaban de mí. «Básicamente es para asegurar que si algo te pasa», explicó Ricardo, «tanto tu testamento como la propiedad de la casa estén legalmente en orden. También incluye una autorización para que nosotros manejemos tus asuntos médicos y financieros si alguna vez no puedes hacerlo tú misma. Autorización para manejar mis asuntos». Querían que les firmara un poder notarial completo sobre mi vida. «Es por tu propio bien, Marisol», agregó Angélica con una voz almibarada. «Imagínate si tuvieras un accidente o una enfermedad grave. Sin estos papeles, Ricardo no podría ayudarte con nada legal». «Métase». Me entregaron los documentos y pude ver que estaban llenos de términos legales complicados, párrafos enteros en letra pequeña que eran intencionalmente difíciles de leer y entender. Pero logré distinguir algunas palabras clave. Transferencia, cesión de derechos, poder irrevocable. «Realmente no entiendo todo esto», dije, sosteniendo los papeles y fingiendo confusión. «¿Podrían explicármelo más despacio?». Vi un destello de impaciencia cruzar la cara de Angélica, pero Ricardo mantuvo su sonrisa compasiva. «Mamá, son cosas técnicas aburridas», dijo. «Lo importante es que firmes aquí, aquí y aquí». Señaló varias líneas marcadas con pequeñas X. «El abogado dice que es urgente porque hay cambios en las leyes fiscales que podrían afectarte si no actualizas estos documentos antes del próximo mes». Mentiras. Todo era una mentira enrevesada para presionarme a firmar sin leer. «¿Qué tal si quiero leer todo primero?», pregunté. «Soy una lectora lenta, pero me gusta entender lo que estoy firmando». La máscara de paciencia de Angélica comenzó a resquebrajarse. «Marisol, son más de 20 páginas de jerga legal. Te tomaría días entenderlo completamente. Y como dijo Ricardo, es urgente. Además», agregó Ricardo, «confiamos en que el abogado hizo todo correctamente. Es un profesional muy respetado». «¿Respetado?». Alberto, el hombre que, según sus propias palabras, había hecho este tipo de fraude antes. «Bueno», dije finalmente, poniendo los papeles sobre la mesa. «Déjenme pensarlo hasta mañana. Es una decisión muy importante y quiero estar segura». El silencio que siguió fue tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Ricardo y Angélica intercambiaron una mirada de alarma que intentaron ocultar. «Mamá», dijo Ricardo, su voz adquiriendo un tono más firme. «Realmente necesitamos que firmes hoy. El abogado nos dio una cita para mañana temprano, y si no llevamos los documentos firmados, perderemos la oportunidad». «¿Qué oportunidad?», pregunté. Angélica se inclinó hacia adelante, su paciencia finalmente agotada. «La oportunidad de protegerte legalmente, Marisol. ¿Acaso no confías en nosotros? ¿No confías en tu propio hijo?». Ahí estaba. La manipulación emocional que habían estado guardando como su carta final, convirtiendo mi precaución en una cuestión de confianza familiar. «Claro que confío en ustedes». Mentí,
tomando la pluma que Ricardo había colocado al lado de los documentos. Solo quería estar segura. Los vi relajarse de inmediato. Sus rostros se iluminaron con una mezcla de alivio y anticipación triunfante. Pensaron que habían ganado. Sostuve la pluma sobre la primera línea de firma y me detuve. ¿Saben qué? Voy a llamar a mi médico primero para preguntarle si esto podría afectar mi seguro médico. ¡Mamá!, explotó Ricardo, perdiendo por completo la compostura por primera vez. No necesitas llamar a nadie, solo firma los malditos papeles. El grito resonó por la casa como un disparo. En ese momento supe que había ido demasiado lejos. No podía seguir fingiendo. La guerra había comenzado oficialmente. El grito de Ricardo aún resonaba en mis oídos cuando vi su verdadero rostro por primera vez en años. Ya no había una máscara de hijo amoroso, ni sonrisas falsas, ni palabras dulces. Solo un hombre desesperado y furioso porque su víctima se resistía a ser devorada. «Ricardo», susurré, dejando caer la pluma sobre la mesa. «¿Por qué me gritas?» Inmediatamente se dio cuenta de su error. Lo vi tratar de recomponer su fachada mientras luchaba por recuperar el control de la situación. Pero era demasiado tarde. La bestia había mostrado sus colmillos. «Lo siento, mamá», dijo, pasándose las manos por el pelo. «He estado tan estresado últimamente. La situación financiera, la búsqueda de trabajo, todo es abrumador». Angélica le puso una mano en el brazo en un gesto que parecía tranquilizador, pero que yo sabía era una advertencia silenciosa para que controlara su temperamento. «Lo que Ricardo quiere decir», intervino ella con una voz tranquila, «es que estos procedimientos legales son muy estresantes para todos. Por eso es mejor terminarlos y no prolongarlo innecesariamente. Innecesariamente como si mi precaución fuera un capricho senil y no el instinto de supervivencia básico de una mujer que acababa de descubrir que su propia familia la estaba traicionando». «Entiendo que estén estresados», dije, levantándome de la mesa, «pero no voy a firmar nada hasta que esté completamente segura de lo que significa. Soy vieja, no idiota». Las palabras salieron de mi boca con más fuerza de la que había usado en meses. Vi a ambos quedarse quietos, sorprendidos por mi repentina firmeza. «Nadie dijo que fueras una idiota», murmuró Ricardo. Pero su tono tenía un borde peligroso. «Entonces no me traten como una», respondí. «Estos documentos se quedarán aquí hasta que decida qué hacer con ellos». Tomé los papeles de la mesa y los puse en el primer cajón de la cocina que encontré. Era un gesto simbólico, por supuesto, pero necesitaba mostrarles que aún tenía control sobre mi propia vida. Ricardo y Angélica se quedaron en la mesa del comedor, susurrando tan bajo que no pude oírlos. Me retiré a mi habitación con la excusa de tomar una siesta, pero en realidad quería revisar las grabaciones de la conversación que acababa de tener. Desde la privacidad de mi habitación con llave, abrí la aplicación en mi teléfono. Ahí estaban, todavía sentados en mi comedor, pero ahora hablaban en tonos bajos y agitados. «¿Esto no va según el plan?», dijo Angélica, claramente molesta. Se suponía que firmaría sin hacer preguntas. «Ha estado más sospechosa últimamente», respondió Ricardo. «Como si sospechara algo. ¿Le dijiste a alguien sobre nuestro plan?» «Claro que no. No soy estúpida». Angélica se quedó pensativa por un momento, tamborileando con los dedos en la mesa. «Necesitamos cambiar de estrategia. Si no firma por las buenas, tendremos que presionarla de otra manera». «¿Qué propones? Tu madre depende de nosotros financieramente para muchas cosas, ¿no? Servicios médicos privados, grandes compras de mercado, gastos extra». «Sí, pero su pensión cubre lo básico». «Exacto, lo básico». Angélica sonrió con malicia. «¿Qué pasaría si esos gastos extra desaparecieran de repente? Si tuviera que vivir solo de su pensión». Ricardo frunció el ceño, sin entender del todo a dónde iba la conversación. «Piensa en ello», continuó ella. «Sin nuestro apoyo financiero tendría que cancelar su seguro médico suplementario, depender únicamente del sistema público. Sin nuestro coche, tendría que usar el transporte público o taxis caros. Sin nuestra ayuda con las compras, tendría que cargar pesadas bolsas ella sola». La perversidad de su plan comenzó a tomar forma ante mis ojos.
Querían crear una crisis artificial en mi vida para obligarme a volverme completamente dependiente de ellos. «Es brillante», admitió Ricardo. Y el orgullo en su voz me hizo sentir náuseas. Si la presionamos financieramente, no tendrá más remedio que firmar los documentos para asegurar nuestro apoyo continuo. «Exacto. Y si se resiste, simplemente le diremos que no podemos permitirnos ayudarla porque no tenemos trabajos estables, que necesitamos certeza legal sobre nuestro futuro compartido para justificar esa inversión emocional y financiera». Inversión. Hablaban de cuidar a su madre como si fuera un negocio con un retorno de capital esperado. «¿Cuánto tiempo crees que aguantará?», preguntó Ricardo. Una mujer de 68 años, acostumbrada a un cierto nivel de comodidad, de repente enfrentando severas restricciones económicas. Angélica se encogió de hombros. 2 semanas a lo sumo. 2 semanas. El mismo plazo que habían mencionado antes para completar el fraude legal. Se levantaron de la mesa y se fueron a su habitación. Los oí discutir los detalles específicos de su plan de presión económica. Cancelarían mi seguro médico suplementario ese mismo día. Me negarían el uso del coche para mis citas médicas. Dejarían de hacer las compras de mercado que requerían cargar bolsas pesadas. Era un plan de abuso económico diseñado para romper mi resistencia psicológica. Y la parte más aterradora era lo bien pensado que estaba. Sabían exactamente cuáles eran mis puntos vulnerables y cómo atacarlos metódicamente. Esa tarde, mientras fingía ver televisión en la sala, los vi ejecutar la primera fase de su nueva estrategia. Ricardo llamó a la compañía de seguros. «Sí, quiero cancelar la póliza suplementaria de Marisol Hernández», lo oí decir al teléfono. «Con efecto inmediato». «Correcto. Soy su hijo y tengo poder legal para estas transacciones». «Mentira. No tenía poder legal sobre mis asuntos, pero al parecer la compañía no verificó esa información». Angélica, por su parte, revisó todos los gastos que habían estado cubriendo en los últimos meses. Hizo una lista detallada en su libreta. Medicamentos especializados, transporte a citas médicas, compras de mercado, servicios de limpieza ocasionales. «Mañana empezamos a cortar todo esto», le dijo a Ricardo cuando volvió de su llamada telefónica. «Y cuando pregunte por qué, le diremos que estamos pasando por una crisis financiera que nos impide ayudarla como solíamos hacerlo. Y si acepta vivir con menos comodidades, no lo hará», respondió Angélica con absoluta confianza. «He estado observando a tu madre durante meses. Es una mujer acostumbrada a un cierto orden, a una cierta calidad de vida. Cuando sienta que todo eso está en peligro, firmará lo que sea necesario para recuperar la estabilidad». Tenían razón en una cosa. Yo estaba acostumbrada a un cierto nivel de vida, pero se equivocaban por completo al pensar que no estaba dispuesta a sacrificarlo para mantener mi dignidad e independencia. Esa noche, después de que se durmieron, me senté en la cocina para planear mi propia estrategia. Tenía grabaciones de todas sus conspiraciones, evidencia clara de intento de fraude, y ahora también de abuso a personas mayores. Pero aún no estaba lista para involucrar a las autoridades. Había algo dentro de mí, tal vez la parte materna que todavía esperaba un milagro, que necesitaba darle a Ricardo una última oportunidad para entrar en razón. Quería confrontarlo directamente, mostrarle que sabía todo sobre sus planes y ver si quedaba algo del hijo que había criado. Decidí que al día siguiente pondría mi propio plan en acción. Si querían jugar con la presión psicológica, les mostraría cómo lo hace alguien con 68 años de experiencia de vida. Pero primero, necesitaba asegurarme de que toda mi evidencia estuviera respaldada en múltiples lugares. Copié todos los videos y audios a una memoria USB que escondí en un lugar donde nunca pensarían buscar. También envié copias por correo electrónico a una cuenta que había creado específicamente para este propósito. Si algo me pasaba, si de alguna manera lograban incapacitarme legal o físicamente, al menos habría un registro completo de sus crímenes. El jueves amaneció con un sol brillante que contrastaba brutalmente con la oscuridad que se había instalado en mi hogar. Ricardo y Angélica desayunaron como si nada hubiera pasado, pero yo podía sentir la tensión, esperando el momento adecuado para explotar. «Buenos días, mamá», me saludó Ricardo con una falsa alegría. «¿Dormí como un bebé?»,
Mentí. En realidad había pasado la mayor parte de la noche despierta, planeando cada detalle de lo que estaba por venir. «Perfecto», dijo Angélica, «porque hoy necesitamos hablar contigo sobre algunos cambios en nuestra situación financiera». Aquí comenzaba su actuación. Me senté en la mesa del desayuno fingiendo completa inocencia sobre lo que estaban a punto de decirme. «¿Qué tipo de cambios?», pregunté sirviendo café en mi taza favorita. Ricardo intercambió una mirada significativa con Angélica antes de continuar. «Bueno, mamá, como sabes, he estado buscando trabajo durante varias semanas sin éxito. Varias semanas. Otro eufemismo para no he trabajado honestamente en meses y... desafortunadamente», agregó Angélica, «nuestros ahorros se están acabando más rápido de lo que esperábamos». ¿Sus ahorros? No tenían ahorros. Vivían enteramente de mi generosidad y todos lo sabíamos. «¿Eso significa?», continuó Ricardo con una expresión grave, «que tendremos que hacer algunos ajustes temporales en los gastos del hogar». «¿Qué tipo de ajustes?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta perfectamente. «Bueno, cosas como tu seguro médico suplementario, usar el coche para citas no urgentes, algunos de los gastos extra que hemos estado cubriendo». Ricardo hizo una pausa dramática. «Son medidas temporales, por supuesto, hasta que encontremos una solución más permanente». «¿Una solución más permanente?». «Se referían a robar mi casa». «Ya veo», dije simplemente, tomando un sorbo de café. «¿Y cuál sería esa solución permanente?». Angélica se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando de anticipación. «Bueno, Marisol, si firmáramos esos documentos legales de ayer, podríamos tener la seguridad legal necesaria para hacer inversiones a largo plazo en nuestra situación familiar». «Inversiones a largo plazo. Vender mi casa y encerrarme en una casa de retiro». «Ya veo», respondí, manteniéndome perfectamente tranquila. Entonces, los documentos de ayer no eran solo para mi protección legal. Se congelaron. Acababa de mostrar que había entendido perfectamente la conexión entre su chantaje económico y los papeles fraudulentos. «Mamá», comenzó Ricardo, «solo queremos lo mejor para todos». «No», lo interrumpí levantándome de la mesa. «Ustedes quieren lo mejor para ustedes y están dispuestos a destruir a su propia madre para conseguirlo». El silencio que siguió fue absoluto. Finalmente, después de días de actuar, había puesto todas mis cartas sobre la mesa. La guerra ya no era secreta. Era abierta, declarada y sin cuartel. El silencio en la cocina se extendió como una mancha de aceite. Ricardo y Angélica me miraron con una mezcla de sorpresa y cálculo, como si estuvieran reevaluando por completo a su oponente. Ya no era la madre ingenua a la que habían estado manipulando. Era una mujer que había descubierto su juego y estaba lista para confrontarlos. «Mamá», dijo finalmente Ricardo, su voz llena de una falsa preocupación que ahora me resultaba repulsiva. «Creo que estás malinterpretando nuestras intenciones». «Ah, ¿sí?», respondí, cruzándome de brazos. «Entonces, explícame por qué tu crisis financiera coincide perfectamente con tu necesidad de que firme documentos que no me dejas leer». Angélica intervino con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado durante meses de manipulación. «Marisol, entiendo que puedas sentirte confundida por toda esta compleja información legal». «No estoy confundida», la corté bruscamente. «Estoy traicionada». La palabra cayó sobre la mesa como una bomba. Vi a Ricardo estremecerse físicamente, como si finalmente estuviera comprendiendo la magnitud de lo que había estado haciendo. «Traicionada», repetí, saboreando cada sílaba. «Por el hijo que crié sola, a quien alimenté con mi propio trabajo, a quien eduqué sacrificando mi propia comodidad. El hijo que ahora quiere robar mi casa mientras duermo». «No quiero robarte nada», explotó Ricardo golpeando la mesa con el puño. «Todo lo que hago es pensando en nuestro futuro compartido». «¿Nuestro futuro?», me reí amargamente. «Ricardo, tu plan incluye ponerme en una casa de retiro con el dinero de mi propia casa. ¿En qué parte de ese plan estoy incluida como familia y no como un obstáculo?» Angélica y Ricardo intercambiaron una mirada de alarma. Acababa de mostrarles que sabía más de lo que habían calculado. «No sé de dónde sacas esas ideas», murmuró Angélica, pero su voz había perdido toda su confianza anterior. «¿Ideas?».
Saqué mi teléfono del bolsillo y lo puse sobre la mesa. ¿Quieres que te recuerde tus palabras exactas sobre encontrar algo asequible pero cómodo para mis últimos años? El color se les fue por completo de la cara. Ricardo miró el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. Tú no nos estabas grabando, susurró. No, respondí con calma mortal. Ustedes se estaban grabando a sí mismos. Olvidaron que la cámara de seguridad que mandé a reparar funciona perfectamente, y se les olvidó decirme que iban a confesar todos sus planes criminales en mi propia sala. Angélica se levantó bruscamente tirando su silla. ¿Cuánto tiempo llevas espiándonos? Desde el martes, admití sin inmutarme. 3 días completos de grabaciones donde confiesan su conspiración para falsificar mi firma, robar mi casa y deshacerse de mí. Tengo conversaciones completas sobre Alberto, los $25.000 por el fraude y sus planes para vender la propiedad. Ricardo también se levantó, pero se parecía más a un animal acorralado que a una amenaza. Mamá, por favor, déjame explicar. ¿Explicar qué? Mi voz se elevó por primera vez en la conversación. ¿Que tu esposa me ve como un obstáculo? ¿Que has estado mintiendo sobre buscar trabajo mientras planeas robarme? ¿Que consideras que mi vida vale solo los $500.000 que puedes conseguir por mi casa? No es así, gritó. Pero sus ojos estaban llenos de lágrimas, de desesperación, no de sinceridad. Entonces, dime, Ricardo. Me acerqué a él hasta que estuvimos cara a cara. Cuando Angélica dijo que era hora de dejar de verme como tu madre santa y empezar a verme como un obstáculo, ¿cuál fue tu respuesta? Silencio. Sabía que no podía mentir porque yo tenía la grabación exacta de esa coche. Tu respuesta, continué sin piedad, fue: tienes razón, es hora de pensar en nosotros. Esas fueron tus palabras exactas, Ricardo. Después de 35 años de sacrificarme por ti, decidiste que era hora de sacrificarme a mí. Ricardo se desplomó en su silla, cubriéndose la cara con las manos. Por un momento pensé que el arrepentimiento finalmente había llegado, la comprensión de lo que había estado haciendo. Pero Angélica no se había rendido. Bien, dijo, recuperando algo de su compostura. Supongamos que tienes esas grabaciones. ¿Qué piensas hacer con ellas? La pregunta me tomó por sorpresa, no por su contenido, sino por su tono. No había pánico ni súplica. Había desafío. ¿Disculpa?, pregunté. Te pregunto qué piensas hacer, repitió, cruzándose de brazos. Porque hasta donde yo sé, Ricardo sigue siendo tu hijo. ¿De verdad vas a destruir a tu propia familia por una casa? La audacia de su respuesta me dejó sin palabras por un momento. Incluso después de ser completamente expuesta, seguía intentando manipularme. ¿Destruir a mi familia?, repetí lentamente. Angélica, ustedes dos ya destruyeron a esta familia. Yo solo me estoy defendiendo. ¿Defendiéndote?, se burló. Una mujer de 68 años, sola, sin más familia que nosotros. ¿Qué vas a hacer, Marisol? ¿Llamar a la policía? ¿Denunciar a tu único hijo? Había algo en su tono que me puso en alerta máxima. No era solo arrogancia, era confianza, como si supiera algo que yo no sabía. Si es necesario, respondí. Angélica sonrió, y esa sonrisa era pura malicia. ¿Y quién te va a creer? ¿Una anciana que vive sola, que por su propia admisión ha estado espiando aquí a su familia, que tiene problemas evidentes de confianza y paranoia? Tengo pruebas. ¿Tienes grabaciones obtenidas ilegalmente?, me interrumpió. Grabaciones hechas sin nuestro consentimiento en una propiedad donde tenemos derecho legal de residencia. Cualquier abogado mediocre conseguiría que las declararan inadmisibles en 5 minutos. El corazón me... ¿Era eso cierto? ¿Mis grabaciones habían perdido su valor legal debido a cómo las obtuve? Además, continuó Angélica, ahora caminando alrededor de la mesa como un depredador. ¿Quién va a tomar en serio a una mujer que está claramente desarrollando comportamientos paranoides, espiando a su propia familia, inventando conspiraciones, aislándose socialmente? No me estoy aislando socialmente, protesté, pero mi voz sonaba menos segura. Se detuvo frente a mí. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con una amiga?
¿Cuándo fue la última vez que saliste de esta casa para algo que no fuera estrictamente necesario? Ricardo me ha contado cómo te has estado comportando últimamente. Los cambios de humor, la desconfianza, los olvidos. Ricardo levantó la cabeza y por primera vez, desde que comenzó la confrontación, habló con algo que se parecía a su vieja certeza. Es cierto, mamá. Me he estado preocupando por ti. Por eso queríamos que firmaras esos documentos, para asegurarnos de que si tu salud mental sigue deteriorándose, tengamos las herramientas legales para ayudarte. Salud mental deteriorándose. Estaban construyendo una narrativa alternativa donde yo era la villana de la historia. La anciana paranoica que había malinterpretado gestos amorosos como conspiraciones criminales. Ustedes dos saben perfectamente que no hay nada malo con mi salud mental, dije, pero pude sentir la duda comenzando a filtrarse en mi voz. ¿Ah, sí? Angélica se sentó de nuevo, pero ahora con la confianza de alguien que controla la conversación. Una mujer que instala cámaras secretas para espiar a su familia, que inventa teorías elaboradas sobre robo y conspiraciones, que se niega a firmar documentos legales básicos por paranoia. «No son teorías», grité. «Los oí planeando todo. Nos oíste teniendo conversaciones normales sobre tu futuro y tu seguridad», corrigió Ricardo. Conversaciones que tu mente paranoica interpretó como amenazas. Era brillante, diabólicamente brillante. Estaban dándole la vuelta por completo a la situación, convirtiendo mi descubrimiento de su traición en evidencia de mi propia supuesta inestabilidad mental. «Alberto», dije desesperadamente. Hablaron de Alberto y los $25,000 para falsificar documentos. «Alberto es un abogado real que nos está ayudando con un papeleo legal real», respondió Angélica sin pestañear. Los 25,000 son sus honorarios por un trabajo complejo de actualización de documentación. Todo completamente legal. «¿Y lo de la casa de retiro, vender la casa?». Ricardo suspiró como si estuviera hablando con un niño malcriado. «Mamá, hablamos de opciones futuras en caso de que alguna vez necesites cuidados especializados. Es algo que todas las familias responsables consideran». Sentí como si el suelo se estuviera abriendo bajo mis pies. Cada pieza de evidencia que creía tener, cada conversación que había grabado, la estaban reinterpretando como evidencia de mi propio deterioro mental en lugar de su traición. Pero dijeron que yo era un obstáculo, murmuré, sintiendo que mi confianza se desvanecía. «Dijimos que tu resistencia a planificar tu futuro era un obstáculo para que nosotros te ayudáramos adecuadamente», corrigió Angélica en un tono paciente, como si le hablara a una paciente psiquiátrica. «Mamá». Ricardo se acercó y me puso las manos en los hombros. «Estamos preocupados por ti. Este comportamiento no es normal. La paranoia, las acusaciones, espiar a tu propia familia. Tal vez necesites hablar con alguien. Un profesional». «¿Un profesional? ¿Un psiquiatra?» Querían hacerme parecer loca para invalidar cualquier resistencia a sus planes. Pero luego recordé algo. Algo que no podían reinterpretar ni manipular. «Si todo es tan inocente», dije, recuperando algo de mi fuerza. «No les importará mostrar esos documentos que quieren que firme a un abogado independiente, no a Alberto, a alguien que yo elija». El silencio que siguió me dio toda la respuesta que necesitaba. Angélica y Ricardo se miraron, y en esa mirada vi el pánico que habían estado ocultando bajo su nueva estrategia de manipulación. «¿Claro?», dijo finalmente Angélica, pero su voz había perdido toda su confianza anterior. «Cuando quieras, pero yo sabía que estaban mintiendo, y ellos sabían que yo sabía que estaba mintiendo». La guerra había entrado en una nueva fase. Ya no se trataba solo de documentos fraudulentos o casas robadas. Se trataba de mi cordura, de mi credibilidad, de mi derecho a ser creída. Y esa era una guerra que no estaba dispuesta a perder. Los siguientes días fueron los más extraños de mi vida. Ricardo y Angélica habían cambiado por completo su estrategia, pero no hacia la honestidad, sino hacia algo mucho más siniestro. Me estaban tratando como si estuviera mentalmente enferma y necesitara atención especializada.
Todo comenzó esa misma tarde cuando oí a Ricardo hacer una llamada telefónica que me heló la sangre. «Doctora Ramírez, soy Ricardo Hernández, el hijo de Marisol», dijo desde su habitación, pero lo suficientemente alto para que lo oyera desde el pasillo. «Estoy muy preocupado por el estado mental de mi madre. Ha desarrollado algunos comportamientos paranoides muy graves». La doctora Ramírez había sido mi médica de familia durante 15 años, una mujer en la que confiaba por completo y que conocía mi historial médico mejor que nadie. «Sí, doctora. Paranoia severa», continuó Ricardo. «Cree que estamos conspirando contra ella, que queremos robarle la casa. Incluso instaló cámaras secretas para espiarnos. Estamos muy preocupados. El horror de lo que estaba haciendo me paralizó. Estaba construyendo un registro médico falso sobre mi supuesta demencia, usando mi propio descubrimiento de su traición como evidencia de enfermedad mental. ¿Cuándo empezó?» Ricardo hizo una pausa como si estuviera considerando cuidadosamente su respuesta. «Gradualmente durante los últimos meses, pero esta semana se intensificó mucho. Ayer nos acusó directamente de querer ponerla en una casa de retiro». Otra pausa. «Sí, doctora. Entiendo que es un asunto delicado, pero francamente, tenemos miedo. No sabemos hasta dónde puede llegar su paranoia». ¿Miedo? Habían convertido mi descubrimiento de su plan criminal en una amenaza contra ellos. Corrí a mi habitación y cerré la puerta con llave. Las manos me temblaban mientras abría la aplicación de la cámara en mi teléfono. Necesitaba grabar esta conversación también. Pero cuando intenté acceder al audio desde su habitación, descubrí que había un problema técnico. Esa cámara específica no tenía audio. ¿Una coincidencia? Lo dudaba mucho. Durante el resto de la tarde, Ricardo y Angélica me trataron con una amabilidad exagerada que era más aterradora que su hostilidad anterior. Me hablaban con voces suaves, como si fuera un niño pequeño o una persona muy enferma. «Mamá, ¿te sientes bien?», me preguntaba Ricardo cada media hora. «¿No tienes dolor de cabeza? ¿No te sientes confundida? Te ves un poco pálida, Marisol», agregaría Angélica. «¿Has estado durmiendo bien? ¿No has tenido pesadillas extrañas?». Cada pregunta era una trampa. Si decía que me sentía confundida, confirmaría su narrativa de deterioro mental. Si decía que no, podían interpretar mi negación como evidencia de que no era consciente de mi propia condición. Esa noche, desde mi habitación los oí planear la siguiente fase de su estrategia. «Mañana llamo a la doctora Ramírez para programar una cita urgente», dijo Angélica. «Necesitamos que un profesional documente oficialmente el deterioro de su estado mental». «¿Y si se niega a ir?», preguntó Ricardo. «No puede negarse. Le diremos que es un chequeo de rutina para su presión arterial. Una vez que esté en el consultorio, hablaremos con la doctora en privado para explicarle la situación real». «¿Crees que la doctora nos creerá, Angélica? Somos su familia. Hemos estado viviendo con ella, observando su comportamiento día a día. Además, la paranoia en adultos mayores es muy común. La doctora ha visto casos como este antes. Tenían razón en una cosa. La paranoia en adultos mayores existía, y los médicos la veían con frecuencia. Pero lo que no podían fabricar eran décadas de historial médico que demostraban mi perfecta estabilidad mental. O tal vez sí podían. Al día siguiente, viernes, Ricardo anunció en el desayuno que me había programado una cita con el médico. «Es solo un chequeo de rutina, mamá», dijo con esa nueva voz condescendiente que había desarrollado. «Para revisar tu presión arterial y asegurarnos de que todo esté bien». «No necesito un chequeo», respondí. «Me siento perfectamente bien». «Claro que te sientes bien», intervino Angélica. «Pero a tu edad es importante hacerse chequeos regulares. Además, has estado un poco diferente últimamente. Más nerviosa, más desconfiada». «No estoy nerviosa ni desconfiada», dije con firmeza. «Estoy alerta porque descubrí que mi propia familia me estaba traicionando». Ricardo suspiró dramáticamente como si estuviera lidiando con una paciente difícil. «Mamá, por favor, nadie te está traicionando. Esas son exactamente las ideas que necesitamos que el médico revise. Ideas.
Habían reducido mi descubrimiento de su conspiración criminal a ideas que necesitaban evaluación médica. «No voy a ir a ningún médico», declaré. «Sí, vas», respondió Ricardo. Y por primera vez en días, su voz recuperó algo de su dureza. «Es por tu propio bien». «¿Y si me niego?». Angélica sonrió con esa falsa dulzura que había perfeccionado. «Marisol, no seas difícil. Es solo una cita médica de rutina. ¿Y si aún me niego?». El silencio que siguió fue revelador. Vi en sus ojos que tenían un plan para esa contingencia también. «Bueno», dijo finalmente Ricardo, «tendríamos que considerar otras opciones para tu seguridad y la nuestra». «Otras opciones». «Un internamiento psiquiátrico involuntario». Probablemente estaban pensando en eso. «Entiendo», dije simplemente. Esa tarde, mientras supuestamente estaban de compras, llamé directamente a la doctora Ramírez. «Doctora, soy Marisol Hernández», dije cuando finalmente me atendió. «Marisol, qué coincidencia que llames. Tu hijo estuvo aquí ayer, muy preocupado por tu estado mental». El corazón se me hundió. Ricardo ya había plantado las semillas de su falsa narrativa. «Doctora, necesito hablar con usted personalmente, pero no en la cita que Ricardo programó. En privado». Hubo una pausa. «Marisol, ¿te sientes segura en tu casa? ¿Tu hijo te está tratando bien?». Era una pregunta con trampa. La doctora Ramírez tenía experiencia con el abuso a personas mayores, pero Ricardo había logrado posicionarse como el hijo preocupado en lugar del abusador. «Doctora, mi hijo y su esposa están tratando de robarme la casa usando documentos fraudulentos. Cuando los descubrí, decidieron hacerme parecer mentalmente incompetente para desacreditar mis acusaciones». Otra pausa más larga esta vez. «Marisol, esas son acusaciones muy serias. ¿Tienes alguna prueba de lo que dices?». «Destruyeron toda mi evidencia. Quitaron las cámaras de seguridad, borraron las grabaciones, manipularon mi memoria, haciéndome creer que había imaginado todo. ¿Y cómo sabes que no lo imaginaste?». «Porque hace una hora oí a Ricardo hablando por teléfono con Alberto, el abogado que van a contratar para la falsificación. Mencionó un pago inicial de $3.000 y dijo que Angélica podría falsificar mi firma si era necesario». La doctora Ramírez tomó notas mientras yo hablaba. «¿Puedes repetir exactamente lo que oíste?». Le relaté la conversación palabra por palabra. Vi cómo su expresión se volvía más seria con cada detalle. «Marisol, estas son acusaciones de fraude y abuso a personas mayores. Si son ciertas, necesitamos involucrar a las autoridades. ¿Pero me cree? Conozco tu historial médico desde hace 15 años. No has mostrado ningún signo de deterioro cognitivo o demencia. Tu último examen neurológico fue completamente normal. Pero Ricardo le dijo que estaba desarrollando paranoia». Ricardo me llamó preocupado. «Eso es cierto. Pero después de escuchar tu versión, creo que hay otra explicación para tu supuesta paranoia». «¿Cuál es?». «Que no era paranoia en absoluto. Era una intuición correcta sobre una amenaza real. Por primera vez en días me sentí validada. No estaba loca. No había imaginado nada. Mi instinto había sido correcto desde el principio». «¿Qué sugiere que hagamos?», pregunté. «Primero, vamos a hacer un examen cognitivo completo aquí mismo para documentar oficialmente que estás en perfectas facultades mentales. Segundo, te voy a dar el contacto de un detective privado que se especializa en casos de abuso familiar. Tercero, vamos a hablar a casa. Eso sí, hablar cosa tienes que ter con un abogado especializado en la protección de personas mayores. Y Ricardo no puede saber nada de esto hasta que tengamos todas las protecciones legales en su lugar». Durante las siguientes 2 horas, la doctora Ramírez me sometió a una batería completa de pruebas cognitivas. Memoria a corto y largo plazo, función ejecutiva, orientación espacial y temporal, capacidad de razonamiento abstracto. Pasé todas las pruebas con puntuaciones perfectas. «Marisol», dijo finalmente, «tienes la mente más aguda que he visto en una mujer de tu edad. No hay absolutamente ningún signo de deterioro cognitivo. Puedo documentar eso oficialmente. De hecho, ya lo estoy haciendo. Este informe médico establece claramente que estás y eres perfectamente capaz de tomar decisiones legales y financieras.
Regresamos a casa al mediodía. Ricardo y Angélica me saludaron con una ansiedad mal disimulada. «¿Cómo te fue, mamá?», preguntó Ricardo. «¿Qué dijo la doctora?». «Dijo que estoy perfectamente bien», respondí con cara seria. «Que no hay problemas cognitivos y que probablemente todo fue solo estrés acumulado». Vi cómo sus rostros se iluminaban con alivio y algo que reconocí como decepción. «¿Estrés?», preguntó Angélica. «¿Por qué estrés? ¿Por vivir sola? ¿Por preocuparte por el futuro? ¿Por no tener claridad sobre tus documentos legales?», improvisé. La doctora sugirió que podría ser una buena idea finalmente organizar esos papeles que querían que firmara. Ricardo y Angélica intercambiaron una mirada de triunfo apenas contenido. «Esa es una gran noticia, mamá», dijo Ricardo. «Entonces, ¿estás lista para firmar esos documentos?». «Creo que sí», mentí. Pero la doctora sugirió que sería bueno revisarlos con calma primero para entender completamente lo que estoy firmando. «Por supuesto», respondió Angélica rápidamente. «Tienes todo el tiempo que necesites». «Perfecto. Podríamos revisarlos juntos mañana por la tarde. Quiero estar completamente segura antes de firmar». «Absolutamente». Ricardo sonrió con esa falsa calidez que conocía demasiado bien. Pero ahora yo también tenía mi propia agenda secreta. Esa tarde, mientras pensaban que estaba tomando una siesta, estuve al teléfono durante horas. Primero con el detective privado que la doctora Ramírez me había recomendado. Luego con el abogado especializado en protección a personas mayores. «Señora Hernández», me dijo el detective, «necesitamos evidencia directa de su plan fraudulento. ¿Estaría dispuesta a llevar un micrófono oculto para grabar sus conversaciones? ¿Es eso legal?». «Perfectamente legal grabar conversaciones en su propia casa cuando hay una sospecha razonable de actividad criminal». «Entonces sí, perfecto. Instalaremos el equipo a primera hora de la mañana. También colocaremos cámaras ocultas en su sala y comedor». El abogado fue igual de directo. «Con las grabaciones que obtenga y el informe médico de la doctora Ramírez, tendremos un caso sólido no solo para prevenir el fraude, sino para procesar criminalmente a su hijo y a su nuera. Procesamiento criminal, conspiración para cometer fraude, intento de falsificación de documentos, abuso financiero a personas mayores. Estamos hablando de varios años en prisión. Varios años en prisión para Ricardo, mi hijo. ¿Hay una alternativa?», pregunté. «Podríamos ofrecerles un trato donde abandonen por completo sus planes criminales a cambio de no presentar cargos. Pero necesitaríamos evidencia sólida primero para tener poder de negociación». Esa noche, mientras Ricardo y Angélica celebraban en susurros lo que creían que sería su inminente victoria, yo planeé cuidadosamente la trampa que les iba a tender. Al día siguiente, durante nuestra revisión de los documentos, tendría grabaciones de alta calidad de todo lo que dijeran. Finalmente, tendría la evidencia irrefutable que necesitaba. El cazador se había convertido oficialmente en la presa, pero ellos aún no lo sabían. El martes por la mañana llegó con una luz cristalina que parecía presagiar el final de esta pesadilla. A las 7 de la mañana, mientras Ricardo y Angélica aún dormían, el detective privado y un técnico especializado llegaron discretamente a mi casa. En menos de una hora, habían instalado micrófonos de alta calidad en mi ropa y cámaras microscópicas en lugares estratégicos de la sala y el comedor. Todo era completamente invisible, pero capaz de capturar cada palabra y cada gesto con perfecta claridad. «Recuerde, señora Hernández», me instruyó el detective antes de irse. «Trate de que confiesen específicamente sus planes de falsificación. Necesitamos que digan claramente que van a falsificar su firma o que van a usar documentos fraudulentos. Y si sospechan, actúe exactamente como ha estado actuando. Sea cooperativa pero cautelosa. Esperan que sea así después de todo lo que ha pasado». A las 2 de la tarde, tal como habíamos acordado, nos sentamos a la mesa del comedor para revisar los documentos. Ricardo había esparcido todos los papeles sobre la mesa y Angélica tenía una pluma lista junto a cada página que requería una firma. «Muy bien, mamá», comenzó Ricardo con esa paciencia exagerada que había perfeccionado. «Vamos a revisar cada documento para que entiendas exactamente lo que estás firmando». «Perfecto», respondí, ajustando discretamente mi blusa para asegurarme de que el micrófono captara todo claramente.
Ricardo comenzó con el primer documento, explicándolo línea por línea. Era de hecho un poder notarial, pero estaba redactado de una manera que les daría un control casi absoluto sobre mis finanzas y mi propiedad. Este documento, explicó, nos permitiría manejar tus asuntos si alguna vez no pudieras hacerlo tú misma. ¿Y qué significa exactamente no pudiera hacerlo yo misma? Pregunté. Angélica intervino. Bueno, si tuvieras una enfermedad, o si tu memoria empezara a fallar, o si simplemente decidieras que es demasiado trabajo manejar todo sola, o si ustedes dos decidieran que mi memoria estaba fallando. Pregunté con aparente inocencia. Ricardo se tensó ligeramente. ¿Por qué dirías eso, mamá? Bueno, después de lo que pasó la semana pasada, cuando pensaron que estaba desarrollando paranoia, eso fue diferente, respondió rápidamente. Estabas mostrando síntomas reales de confusión. ¿Síntomas reales o síntomas convenientes? El silencio que siguió fue tenso. Vi a Ricardo y Angélica intercambiar miradas de advertencia. No entiendo lo que quieres decir, dijo finalmente Angélica. Quiero decir que es muy conveniente que justo cuando descubro que quieren que firme documentos que no entiendo del todo, de repente desarrollo problemas de memoria que justifican que tomen el control de mi vida. Ricardo se inclinó hacia adelante, su paciencia comenzando a resquebrajarse. Mamá, nadie está tratando de controlar tu vida, ¿no? Entonces explícame por qué este documento les da el poder de vender mi casa sin mi consentimiento. No dice eso, protestó Angélica. Sí, lo dice, insistí, señalando una cláusula específica. Aquí dice que pueden disponer de los bienes inmuebles como lo consideren adecuado para el bienestar del otorgante. Ricardo suspiró de frustración. Mamá, esa cláusula existe para situaciones de emergencia. Si necesitaras atención médica costosa, por ejemplo, o si decidieran que necesitaba cara atención en una casa de retiro, lo interrumpí. ¿Por qué sigues hablando de casas de retiro? La voz de Angélica tenía un borde afilado. Porque te oí decir que con los $500,000 de la venta de la casa podrían encontrar algo asequible pero cómodo para mis últimos años. Esta vez, el silencio fue absoluto. Ricardo se había puesto pálido, y Angélica parecía estar calculando rápidamente sus opciones. «No sé de qué estás hablando», murmuró Angélica finalmente. «Claro que sí. Así como sabes que Alberto no es un abogado legítimo, sino alguien que se especializa en falsificar documentos». Ricardo se levantó bruscamente de la mesa. «¿De dónde oíste ese nombre?» «En su llamada telefónica de ayer por la mañana, cuando le dijiste que la anciana estaba más alerta de lo esperado y que Angélica podría falsificar mi firma si era necesario». La máscara finalmente cayó por completo. Ricardo me miró con una mezcla de pánico y furia que me recordó al niño que solía hacer berrinches cuando lo atrapaban en una mentira. «Nos has estado espiando», me acusó. «Me he estado protegiendo», corregí. De mi propio hijo que decidió que robarme era más fácil que trabajar honestamente. Angélica se acercó a mí con movimientos lentos y deliberados. «Marisol, no importa lo que creas que oíste, no tienes pruebas de nada». «¿No tengo pruebas?» Me levanté de la mesa sintiendo una extraña calma apoderarse de mí. «¿Estás completamente segura de eso?» «Completamente segura», respondió con arrogancia. «Porque nos aseguramos de que no tuvieras ninguna. Como cuando quitamos las cámaras de seguridad durante la noche». «Exacto», dijo Ricardo, habiendo recuperado algo de su compostura, creyendo que había ganado. «Como cuando borramos todas tus grabaciones imaginarias y reemplazamos tu memoria USB. Y como cuando fabricaron coartadas falsas para el martes por la mañana». «Eso también», admitió Angélica con una sonrisa cruel. «Ricardo nunca tuvo entrevistas de trabajo ese día. Estaba aquí conmigo planeando exactamente cómo manejar a una anciana molesta». «¿Y los mensajes de WhatsApp con las compañías?» «Falsos», se rió Ricardo. «Es increíblemente fácil falsificar conversaciones de WhatsApp cuando sabes cómo. Entonces, ¿admiten que todo fue un montaje para hacerme creer que estaba loca? Admitimos que eres una anciana estúpida que casi arruina un plan perfecto», explotó Angélica. «Pero no importa, porque al final vas a firmar estos documentos de todos modos». «¿Y si me niego?» Ricardo sonrió con pura malicia. «Entonces tendremos que recurrir al plan B,
Un certificado médico falso que declare que no estás en el estado mental adecuado para manejar tus asuntos. Tenemos contactos que pueden arreglar eso por el precio correcto. ¿Y entonces? Angélica se acercó a mí hasta que estaba a centímetros de mi cara. Te ponemos en el lugar más barato que podamos encontrar y vendemos esta casa para financiar nuestro futuro. Nuestro futuro sin ti, agregó Ricardo con absoluta frialdad. Porque francamente, mamá, ya cumpliste tu propósito en nuestras vidas. Ahí estaba, la confesión completa, clara e irrefutable de todo su plan criminal. Ya veo, dije simplemente. ¿Y no sienten absolutamente ningún remordimiento por traicionar a la mujer que los cuidó y los amó? ¿Remordimiento? Se rió Ricardo amargamente. ¿Por una mujer que nos ha tenido viviendo como parásitos de sus migajas? Esta casa vale una fortuna. Y hemos estado viviendo como mendigos esperando tus limosnas mensuales. Limosnas de $7,000 al mes, agregó Angélica con desdén. ¿Cuándo podríamos estar viviendo como millonarios? ¿Millonarios? Repetí. ¿Con mi dinero? Con el dinero que es legítimamente nuestro, corrigió Ricardo. Soy tu único hijo. Esta casa debería ser mía por derecho. Por derecho de haber soportado 35 años de tu manipulación emocional. Tu chantaje materno, tu constante necesidad de control. Ya veo, dije, caminando lentamente hacia la ventana. ¿Entonces todo esto es mi culpa? Completamente tu culpa, confirmó Angélica. Si hubieras sido una madre menos egoísta, si nos hubieras dado acceso a tu dinero voluntariamente, nada de esto. Esto habría sido necesario. Me quedé en silencio por un largo momento, mirando el patio donde le había enseñado a Ricardo a solo andar en bicicleta, donde habíamos jugado cuando era niño, donde había soñado que algún día correrían mis nietos. Bueno, dije finalmente, volviéndome hacia ellos. Supongo que ahora entiendo completamente quiénes son realmente. Y ahora que lo entiendes, Ricardo me tendió la pluma. Puedes firmar estos documentos y hacer que todo esto sea más fácil para todos. Tomé la pluma en mis dedos y la sostuve sobre la primera página. ¿Sabes qué, Ricardo? Le dije con una sonrisa que no supo interpretar. Tienes razón en una cosa. ¿Qué? Que soy una anciana estúpida. Y luego dejé caer la pluma sobre la mesa. Pero no soy tan estúpida como para firmar mi propia sentencia de muerte. La mirada de confusión en los rostros de Ricardo y Angélica duró exactamente 3 segundos antes de que la puerta principal se abriera y entraran el detective privado, 2 policías uniformados y mi abogado de protección a personas mayores. «Buenos días», dijo el detective con una voz profesional y tranquila. «Soy el detective García. Ricardo Hernández y Angélica Williams están bajo arresto por conspiración para cometer fraude, intento de falsificación de documentos y abuso financiero a personas mayores». El shock en sus caras fue absoluto. Ricardo se quedó congelado como una estatua mientras Angélica comenzaba a retroceder hacia la cocina como si de alguna manera pudiera escapar de lo que estaba sucediendo. «Esto es imposible», murmuró Ricardo, mirándome como si fuera un fantasma. «No tienes pruebas de nada». Discretamente tomé el pequeño micrófono que había escondido debajo de mi blusa durante toda la conversación y lo puse sobre la mesa junto a los documentos fraudulentos. En realidad, tengo grabaciones de alta calidad de toda la conversación que acabamos de tener. Grabaciones donde confiesan explícitamente su plan para falsificar mi firma, robar mi casa, internarme contra mi voluntad y obtener certificados médicos falsos para que me declaren mentalmente incompetente. El abogado se acercó a la mesa y comenzó a recoger los documentos mientras explicaba. Además de las grabaciones de audio, tenemos video de alta definición de toda esta conversación gracias a las cámaras que instalamos esta mañana mientras ustedes dormían. También tenemos un informe médico completo de la doctora Ramírez, que establece categóricamente que la señora Hernández está en perfectas facultades mentales y es completamente capaz de tomar decisiones legales. Angélica finalmente encontró su voz, aunque sonaba rota y desesperada. «Esto es una trampa ilegal. Nos grabaste sin nuestro consentimiento». «Falso», respondió el detective con paciencia profesional. «La señora Hernández tiene el derecho absoluto de grabar conversaciones en su propia propiedad
cuando hay una sospecha razonable de actividad criminal. Además, ustedes confesaron voluntariamente todos los detalles de su conspiración sin ninguna coacción. Ricardo finalmente reaccionó, pero no con remordimiento, sino con furia ciega. Todo esto es tu culpa, anciana. Si hubieras sido una madre normal, si nos hubieras tratado como familia de verdad en lugar de controlarnos constantemente, nada de esto habría sido necesario. Ricardo, dije con una calma que me sorprendió. Durante 35 años, trabajé doble turno como enfermera para darte todo lo que necesitabas. Renuncié a reconstruir mi vida amorosa para centrarme por completo en tu educación y bienestar. Pagué tu universidad por completo. Te apoyé financieramente cada vez que perdías un trabajo. Te abrí las puertas de mi casa cuando no tenías dónde vivir. Uno de los policías comenzó a leerle sus derechos a Ricardo mientras le ponía las esposas. Pero yo continué hablando porque necesitaba decir estas palabras que habían estado creciendo en mi pecho durante semanas. Todo lo que pedí a cambio fue respeto, honestidad y algo que se pareciera al amor filial que cualquier madre merece. En cambio, ustedes eligieron verme como un obstáculo para su prosperidad financiera, como una anciana inconveniente a la que podían manipular, robar y desechar cuando ya no les fuera útil. Angélica, mientras el segundo policía también le ponía las esposas, gritó desesperada. «¡Te cuidamos! ¡Vivimos contigo! ¡Te hicimos compañía! ¡Te ayudamos con todo! Me cuidaron como los buitres cuidan a un animal moribundo», repliqué sin levantar la voz, esperando pacientemente el momento adecuado para devorar los restos. La única diferencia es que ustedes no esperaron a que muriera naturalmente. Decidieron acelerar el proceso a través del fraude y la manipulación psicológica. El detective me explicó mientras se llevaban a Ricardo y Angélica hacia la puerta. «Señora Hernández, con la evidencia que hemos recopilado, el fiscal está preparado para presentar cargos por conspiración criminal, intento de fraude, falsificación de documentos, abuso financiero a personas mayores y manipulación psicológica con la intención de incapacitar mentalmente a una víctima. Estamos hablando de sentencias que podrían oscilar entre 5 y 15 años de prisión para cada uno de ellos. ¿Y si quisiera ofrecerles algún tipo de trato?», pregunté, sintiendo esa última pizca de amor maternal que nunca parecía morir por completo. Mi abogado intervino. «Podríamos considerar un trato donde renuncien a cualquier reclamo futuro sobre su propiedad o herencia, se mantengan a una distancia mínima de 500 metros de usted de forma permanente y completen programas de rehabilitación para el abuso familiar. A cambio», continuó, «usted podría considerar no insistir en la máxima sentencia criminal». Ricardo, desde la puerta principal, con las manos esposadas a la espalda, me miró con ojos que mezclaban odio y súplica desesperada. «Mamá, por favor, piénsalo. Soy tu único hijo. ¿De verdad vas a destruir a tu propia familia por una casa?». La pregunta que me había atormentado durante días finalmente tuvo una respuesta clara y definitiva. «Ricardo, tú destruiste a esta familia en el momento en que decidiste que mi vida valía solo los pesos que podías conseguir por mi casa. Yo simplemente estoy protegiendo lo que queda de mi dignidad y mi derecho a vivir en paz los años que me quedan». Después de que se llevaron a Ricardo y Angélica, me quedé sola en mi casa por primera vez en meses. El silencio era profundo, pero no aterrador. Era el silencio de la paz recuperada, del peligro eliminado, de la traición finalmente expuesta y castigada. Me senté en mi sillón favorito, el mismo en el que tantas veces había consolado a Ricardo de niño, donde le había leído cuentos, donde habíamos visto películas juntos durante su adolescencia. Ahora era simplemente mi sillón de nuevo, en mi casa, en mi vida que finalmente me pertenecía por completo. 3 meses después, Ricardo y Angélica aceptaron el trato que les ofrecimos. Renunciaron a todos los derechos sobre mi propiedad, acordaron mantenerse alejados de mí de forma permanente y completaron los programas de rehabilitación. A cambio, cumplieron solo 18 meses de prisión en lugar de los 10 años que podrían haber enfrentado. Algunas personas me preguntaron si no me arrepentía de haber sido tan dura con mi único hijo.
Mi respuesta siempre fue la misma. No me arrepentía de haberlo criado cuando era un niño indefenso que necesitaba amor. Solo me arrepentía de no haber entendido antes que la bondad maternal nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción. Ahora vivo en paz en mi hogar, rodeada de vecinos que se han convertido en mi nueva familia elegida. He aprendido que la verdadera familia no se define por la sangre o los documentos legales, sino por el respeto mutuo, la honestidad y el amor genuino. Y cuando miro hacia atrás en todo lo que pasé, me doy cuenta de que la mujer que salió de esa experiencia es más fuerte, más sabia e infinitamente más libre que la que entró en ella. A veces, para salvarte a ti misma, tienes que estar dispuesta a perder a los que pensaste que amabas más. ¿Te gustó mi historia? ¿Y desde qué ciudad me escuchas? Nos vemos en los comentarios. Si te gustó la historia, puedes apoyarme enviando un super gracias para que puedas seguir trayendo más historias como esta. Muchas gracias por tu dulce apoyo. Espero con ansias tus comentarios sobre la historia. En la pantalla puedes ver 2 nuevas historias de vida que te recomiendo mucho. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida. Con amor y respeto.